Hace unos meses el youtuber Talknvidia sacó una vergüenza de video hablando de la economía y la intención de este mismo es rebatir los argumentos que me llamaron la atención por la no comprensión de la materia, pues tal despliegue de estupidez hasta me parece insultante para los libros y el camino ilustre de la materia. Hola changos, yo soy Owl y este video es: la economía no es una estafa piramidal. La intención principal de este video es ir tocando punto por punto los errores y, a pesar de ser pocos, los pocos aciertos que hay en el video de Daniel, como lo llamaré en el resto del video, la mayoría del tiempo de la forma más explicativa posible. Empezando con el video, lo primero que nos podemos dar cuenta es que no sabe la diferencia de conceptos entre economía y sistema económico. Para esto no pongo clip porque ni siquiera hay algo que pueda ser siquiera la pregunta del mismo. Yendo directo a los conceptos, pondremos ejemplos. Por ejemplo, Mises decía que la economía, como la historia, eran ciencias de la acción humana. Al referirlo de esa manera, se deben estudiar más los intercambios comerciales o procesos productivos, por lo que podríamos decir que la economía es, al contrario de la creencia popular, una ciencia social que estudia el comportamiento y elecciones del hombre entre bienes alternativos en un contexto de escasez de recursos, la cual se apoya fuertemente en las matemáticas, es decir, el intercambio de bienes o servicios entre dos individuos de forma libre. Un ejemplo es que en el pasado, cuando el papel moneda o alguna expresión igual no existían, el trueque era la principal forma de comercio, por lo que si yo producía pan y vos querías mi pan, deberías darme algo a cambio. Ahí nace la economía. No es nada difícil, ¿no? Bueno, parece que a este le costó bastante. Pero aparte tenemos la diferencia de modelos de economía. Por ejemplo, a mí personalmente me gusta dividirlo en dos: las economías nacionalistas, proteccionistas, con grandes tasas de impuesto, o los países libres donde el Estado es pequeño, de bajos impuestos y existe un libre mercado. Son dos modelos distintos pero fácil de comprender, así que esa es la explicación más o menos corta y podemos empezar con mi análisis del video. Se han escrito libros tras libros tras libros de lo que estoy hablando aquí. Y si quieres continuar con tu investigación, les recomendaría empezar con el magnífico libro Deuda, los primeros 5000 años, por el fallecido antropólogo David Graeber, que es de hecho la fuente principal para este video. Ya de buenas a primeras podemos ver el problema. No solo que el libro, sino que también el video por completo está hecho por un antropólogo hablando de economía. Es el equivalente a un plomero hablando de ciencia tecnoespacial. Sí, puede que se haya molestado un poco en leer sobre el tema, pero no va a entender la magnitud que implican sus ideas en base a sentimentalismo. Esto se traduce en miles de fallas en su teoría económica, un problema que iremos viendo a lo largo de este video. Por cierto, algo para recalcar es que el autor de Deuda es de izquierda, o lo era. Es un muy bonito cuento, ¿no? Explica a la perfección cómo nuestros ancestros, estúpidos y sin conocimiento, lograron crear un sistema en el que todos salían ganando y beneficiándose, y podían hacer intercambios entre sus miembros casi sin fricción. Pero algo no encaja, ¿no? ¿En qué clase de sociedad podrías vivir donde toda interacción entre tus vecinos depende de darles algo? ¿Cómo le haces para vivir 20 años en una sociedad donde lo único que tienes para ofrecer a tus vecinos son zapatos? Pues resulta que no se puede, porque es mentira. Es chistoso porque actualmente vivimos en una sociedad donde la interacción de los individuos depende de darles algo a cambio. Más allá del comercio, uno siendo amigo de una persona le debe respeto y comprensión a la misma, le debe gratitud, al igual que debe ser recíproco. La idea de que una amistad es altruista hasta diría que es falsa, porque aun si crees que esto no es así, en la práctica no va a dejar de ser así. Claro, a menos que maltrates a tus amigos siempre, a esos amigos que buscan cuidarte y tratarte con respeto. Y eso no te haría más que un rata. Pero volvamos a la economía porque ya me estoy yendo por las ramas. Según Daniel, no se ha encontrado evidencia arqueológica de que el trueque haya sido primero, sino que el orden que él plantea es que fue primero el crédito, luego la moneda y al final el trueque. Graeber y muchos otros antropólogos proponen que la percepción del nacimiento de la economía está completamente equivocada, que de hecho, gracias a evidencia arqueológica, podemos saber que es al revés. Primero nace el crédito, luego el efectivo y luego el trueque. Algo de lo que no dio un ejemplo de sociedad que haya utilizado esta forma de comercio. Pero por ejemplo, por mi parte, en el 6000 a.C. ya existía el trueque entre sociedades como los egipcios, los fenicios y los babilónicos. Claramente de todas formas aceptaban metales preciosos como el oro, pero su principal fuente de economía era el trueque, por lo que está dando un argumento sin una forma de comprobarlo. Y es que ese es el principal problema de este video, muchas cosas que dice no tiene una fuente, no sabemos a qué sociedad concreta se refiere al hablar de este tipo de cosas. Y bueno, entonces ¿cómo quiere que le creamos? La cosa es que el trueque no es muy buen sistema económico, ya que por naturaleza crea un ambiente de poca confianza. Inherentemente es un juego de suma cero. En el trueque siempre debe haber un ganador. Porque al final del día tú estás entregando algo, un bien físico que te puede servir a ti en el futuro, a cambio de otro que necesitas inmediatamente.
Para deshacerte de ese objeto debes o pensar que la otra persona está perdiendo más que tú en el proceso de intercambio, o estar lo suficientemente desesperado por el otro objeto que no te importa perder en la interacción. Esta primicia de que el trueque es un juego de suma cero te diría que es hasta estúpidamente equivocada. En la mente de Daniel, los individuos son tan tontos que están dispuestos a perder con tal de intercambiar las cosas sin tener en cuenta la preferencia y necesidades de los mismos, algo que se ve reflejado explícitamente en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, volvamos a los zapatos y el pollo. Yo necesito el pollo para comer y Praskad los zapatos para caminar, y en un vacío parece que los dos ganamos. Pero, ¿qué pasa cuando el pollo se acabe? Un pollo alimentará a una familia entre 4 y 6 personas por un día a lo mucho, y tendrías que acompañarlo con algo para que rinde de verdad. Quizás los huesos y lo que queda sirva para un caldo, pero estamos hablando de 2 días de comida a lo mucho. En cambio, si mis zapatos son de calidad, Praskad los puede usar por meses, si no es que años, y yo voy a tener hambre en 2 días. Aquí existe un claro ganador. Con esto no sé si asumir que Daniel hizo mal el ejemplo a postas para demostrar su punto o en serio planearía hacer un trueque. Pues si no fue hecha con mala intención, tomando a los individuos de idiotas, es porque es tan idiota que haría ese trato. Ya que si intercambiases tus zapatillas por, en vez de 1, 5 pollos, claramente no habría un ganador, ya que ambas partes estarían de acuerdo y ganarían ambos. Praskad tendría sus zapatillas y vos tendrías pollo hasta para 10 días, o si no es más. Pero claro, el pollo se pudre, por lo que podrías intercambiar 2 pollos por tubérculos, así poder plantar y en un futuro tener cosechas para no pasar hambre. Si en el trueque alguien pierde por ser tan estúpido como el ejemplo que das, no es culpa de quien te da lo que pedís a cambio, sino solamente culpa tuya por no saber negociar, y ante las pérdidas tenés que hacerte cargo, porque el error no es de nadie más que solamente tuyo. Como es imposible saber cuál es el equivalente en zapatos a pollo, y si crees que puedes saberlo, te recomiendo leer los primeros capítulos de Das Kapital para que te duela la cabeza pensando cuántos regazos de tela equivalen a una camisa. Es chistoso que recomiende el libro de Karl Marx, líder político que en su momento habló de la teoría valor-trabajo, teoría que realmente salió de Adam Smith, el padre del liberalismo, y David Ricardo. Lo que dice la teoría es que hay que dividir el producto en dos, el coste y el precio, siendo que el coste es la cantidad de tiempo que llevó a manufacturar este producto per se, por lo que el coste está fuertemente relacionado con los precios, el cual es la cantidad que podríamos pagar por ese objeto. Esto lo determinan varios factores, como por ejemplo el tiempo de fabricación, costes, escasez en el mercado, impuestos, etc. Y el valor de nuestra percepción como el beneficio que nos puede traer ese objeto. Digamos, tenemos una botella de agua a 5 pesos y vos estás cagadísimo de sed, pero yo, que tomé agua en mi casa y estoy bastante cerca, no le veo el mismo valor, pero el precio sigue igual. Claro, esta teoría en su momento era la norma porque se creyó desde toda la vida, así que nadie se planteó si esto era realmente así hasta la aparición triunfal de Carl Menger en el 1871, unos años después de la publicación del Capital, que fue en 1867, por lo que es normal que Marx haya seguido el trabajo de economistas anteriores. Lo que no es normal es que gente actualmente siga considerando que el valor trabajo está bien, y aquí les demuestro cómo esta misma claramente está equivocada. Volvamos a las botellas de agua. Digamos que vos te compras 3 para ir a dar una vuelta en el desierto, lugar donde vivís, y para no cagarte de sed llevas esa agua. Claro, te tomas un poco en el camino y solo te queda la última botella. De repente aparece un viajero perdido al que se le descompuso el auto, con una mochila llena de oro, que está cagado de sed y lo único que quiere es esa botella de agua refrescante que tenés vos, a lo que él estaría dispuesto a comerciar. ¿A qué precio le darías esa botella de agua? ¿Un lingote? ¿2? ¿Cuántos? En esta situación, la botella de agua vale mucho más que el oro, porque es el oro de tu vida, así que claramente te llevarías tal vez un par de lingotes, si no son todos, por una simple botella de agua. Otro ejemplo sería que seas un productor de vino y quieras venderlo en una sociedad de abstemios, gente que no toma alcohol. Ese vino, por más fino y elegante que sea, no va a valer nada. El valor es completamente subjetivo al lugar y momento donde ocurran las cosas para cada individuo, y depende de las condiciones el valor que tendrán, por lo que la teoría del valor trabajo es actualmente indefendible. Avanza un par de miles de años y esa economía de confianza se ha convertido en una economía por decreto, fiat money como se le conoce en inglés, que es cuando el Estado le dice a su gente que un papel, un pedazo de metal sin valor intrínseco vale algo. Un peso vale un peso porque el gobierno mexicano te dice que ese es su valor, te dice confía en mí, vale un peso, no preguntes más.
Este punto hasta me parece burdo, puesto que si el peso mexicano realmente valiese lo que el Estado de México les dice, ¿por qué entonces el Estado mexicano no dice que la moneda nacional vale exactamente igual que un franco suizo o un dinar caguati? Eso haría que el nivel de compra sea mucho mayor, ¿no? Pues claramente no, porque si bien el Estado crea una moneda nacional para el intercambio de bienes y servicios, el valor de la moneda no se rige bajo lo que diga papá Estado, sino más bien por la oferta y la demanda de los ciudadanos. Le voy a poner ejemplos simples para que entiendan de manera sencilla. Digamos que la oferta de manzanas es 5, o sea, hay 5 manzanas, y el Estado decide que toda la economía va a tener 5 pesos. El precio de la manzana claramente sería $1 por manzana, porque hay 5 pesos y hay 5 manzanas. Pero un día yo digo, che, quiero ahorrar para comprar unas manzanas y mi moneda es tan confiable que va a guardar el valor a lo largo del tiempo. Así que guardo 50 centavos por mes y ahora afuera en la economía solo hay 2 pesos con 50 y las mismas 5 manzanas. Sin que el Estado intervenga para controlar el flujo de dinero, o sea la cantidad de dinero que hay en un mercado, claro que las manzanas al ser 5 valdrían 50 centavos cada una. A esto se lo conoce como deflación, la baja de los precios por el aumento del valor de la moneda, ya que yo al ahorrar pesos demuestro confianza en la misma. Normalmente este proceso no es normal porque el Estado, al ver que hay un faltante de plata en la economía, decide imprimir moneda para que no haya problemas en la misma. Y hay una forma para regular este tipo de cosas cuando yo saque mis ahorros, para que no se dispare la inflación, como los plazos fijos, el superávit fiscal y distintas herramientas que podría explicar en un video aparte. Pero claro, digamos que nuestro Estado decide imprimir plata no solo para calmar la demanda, sino también para sacar beneficios. Así llegamos a un panorama inflacionario donde la plata en total en la economía pasó de ser 5 pesos a 5.000 pesos, pero la oferta de manzanas sigue siendo la misma, 5. Así que ¿cuánto valdría cada manzana? Eso ya se los dejo a ustedes. Esto claramente es un ejemplo simple para entender las fases del dinero, la estabilidad, la deflación y la inflación. Ya hemos hablado de cómo los precios son subjetivos y demás, pero es bueno entender estas tres fases que afectan el valor de una moneda y que al final se traducen en qué tanta confianza se le tiene. Si tu población tiene una alta confianza en tu moneda, esta va a valer mucho más, aún más si los ahorristas del exterior ven que guarda su valor a lo largo del tiempo y deciden ahorrar también, haciendo que esta moneda sea de una fuerte confianza. Pero al contrario, cuando la gente empieza a rechazar tu moneda nacional y ahorra por ejemplo en dólares, la moneda nacional pierde confianza y por lo tanto el valor. Y claro, si te vas a tu isla con tus millones de pesos, dólares o lo que sea, siendo que no hay nadie ahí, absolutamente nada valdrá. Es un simple juego de oferta y demanda que determina el precio de tu moneda nacional, algo que la verdad es que tampoco es tan difícil de entender. Pero la historia ha mostrado lo equivocado que están. Las criptomonedas no tienen un valor real. Por supuesto, puedes decir que valen tantos dólares o pesos, pero si no puedes usarlos de forma inmediata para comerciar con tus vecinos y los negocios, si tienes que cambiarlos por dinero real para que funcionen, no te sirven de nada. Incluso si tengo todos mis ahorros en oro o cripto, si mañana voy a la tienda de la esquina a comprar la despensa y no me acepta ninguno de los dos, solo tengo rocas brillantes y datos sin importancias. Es por eso que el valor del cripto fluctúa tanto y de forma tan brutal. Aquí cualquier persona que haya estado atenta al video y haya prestado atención al punto anterior sabrá perfectamente cuál es mi respuesta. Y al que no, bueno, oferta y demanda, papito. Aquí nos habla del oro, un material que fue reserva de valor desde hace mucho tiempo, todo gracias a una gran demanda de varios sectores tecnológicos, estados y así. Pero volviendo a las épocas antiguas, el oro se usaba como moneda de cambio no porque fuera un material súper especial o útil, sino porque al ser tan raro complicaba demasiado la falsificación por la que la oferta monetaria, la cantidad de plata en una economía, y la demanda monetaria, la cantidad de plata que demanda la misma, estaba siempre a la par o hasta ganaba valor por deflación, ya que algunos ahorraban. Aunque también me parece importante destacar la inflación de Roma, quienes acuñaron moneda mezclándolas con otros metales para producir más, lo que creó una gran inflación y que se cree fue parte de la caída del Imperio Romano. Al igual que la vieja España al conseguir oro del Nuevo Mundo, al acuñar moneda generó una inflación de la zamputa, lo que causó problemas porque no tenían contemplado que aumentar la cantidad de oro en la economía iba a causar este daño económico. En breve, era el material perfecto para tener una moneda de cambio, pero la codicia del político de turno siempre pudo más. Y por el otro lado tenemos a Bitcoin, nuestro oro actual, ponele. Podemos decir que se basa bajo la misma lógica de oferta y demanda, con la diferencia de no ser un bien físico, y no ser una moneda aceptada en un país donde haya un curso forzoso como esta. Claro, es normal que la moneda del Estado Nacional tenga cierta estabilidad a la diferencia del Bitcoin, porque esta estabilidad es falsa, puesto a que están obligados a usarlas. Si es que Bitcoin fuera obligatoriamente algo que deberíamos utilizar, ya no sería tan volátil, pero no es así y por eso el precio fluctúa tanto a lo largo del tiempo. Cuando va para abajo es porque la gente vende y cuando va para arriba es porque la gente compra, así de fácil. El oro tiene el valor que tiene porque nosotros quisimos que lo tuviera.
No porque en el código del universo en algún lugar existe una variable que dice que el oro equivale a algo. El oro solo es tan valioso como lo que la gente está dispuesta a aceptar a cambio de él. Esto no tiene mucho que ver con la economía, pero me da risa porque, irónicamente, el oro es uno de los elementos más raros de la galaxia, por lo que sí, hay un hecho de oferta y demanda, pero hasta en el universo es un material raro. Pero la forma más sencilla de entenderlo es, el dinero que vale en tu país es el dinero que el gobierno acepta para que pagues tus impuestos. Los impuestos son relativamente nuevos, en teoría. En teoría, se supone que es un dinero que le pagas al Estado para que mantenga la infraestructura del país. No, los impuestos no están ni cerca de ser algo nuevo, ya que al final son una rémora de la esclavitud, algo impuesto por un dueño de un monopolio de la violencia, como lo puede ser un esclavista, un señor feudal, un rey o el mismo estado del día de hoy. Pero aun si eso no fuera suficiente argumento, vamos a dar algunos más exactos. La preparación de los faraones en el antiguo Egipto, una de las primeras sociedades en tener un sistema fiscal que se desarrolló de hecho en el 3000 a.C. Este consistía en un grupo que viajaba a lo largo de todo el país evaluando la propiedad de sus súbditos, ya fuera el aceite, cerveza, cerámicos, ganado o cosechas, se recaudaba lo correspondiente. También se lo conoce como Shemur Hor y se lo concretaba anualmente. Estos impuestos que se lograron recaudar fueron suficientes como para construir lo que actualmente conocemos como proyectos cívicos. Esto de hecho creo que se usó para construir la pirámide de Giza. También tenemos la amnistía fiscal en India, la cual se trataba principalmente de que aquel que ofrezca una buena idea para resolver un problema en su reino sería exceptuado de impuestos por toda su vida. Esto fue escrito por un viajero griego llamado Megatenes entre el 350 y el 290 a.C. Y por último, me gustaría hablar del impuesto azteca. Principalmente esto se dio entre el 1400 y el 1500, razón por la que este imperio era tan fuerte. Todos los impuestos llegaban al gobierno central azteca, la Triple Alianza, y ahí se llevaba un registro cuidadoso de qué cosa era de cada quien, y hasta el día de hoy existen, conocidos como matrícula de tributos. Ya con esto podemos ver que no es que sea algo realmente que podamos considerar nuevo ni mucho menos. Sí, actualmente, entre comillas, podemos considerar el ejemplo de los señores feudales, hombres dueños de grandes cantidades de tierras que a cambio de producir y vivir en ellas te cobraban cierto porcentaje de tus ganancias, y esto ya la mayoría del mundo lo sabe. El punto es que sí existían los impuestos desde hace rato. Funciona a la perfección, hasta que la gente se pregunta por qué carajo le debo pagar a ese güey en el castillo si yo estoy haciendo todo el trabajo. Luego te ponen a ti y a toda tu familia en la guillotina, y mientras tu cabeza cae a la canasta, lo último que piensas es, no debía ser el chiste sobre el pastel. Pero en sí, el sistema de recolectar un porcentaje de lo ganado por la sociedad funciona. Y si le das a la gente infraestructura, muchas veces no se quejarán mucho de que les quites hasta el 16% de las transacciones. ¡Chinga tu madre, sa! Fua, se ponía rank up de la nada. Quería seguir produciendo sin que el Estado se metiese en su vida personal y proyecto. Nah, pero fuera de joda, me da gracias que Daniel sea re comunista, pero cuando se mete con la suya ahí sí chilla. Bueno, ¿qué puedo decir? Comunista con Patreon. Gravel nos dice que la idea misma de que toda deuda debe ser pagada está basada en una idea de abuso, porque la verdad es que no toda deuda puede ser pagada. Esa es toda la idea de tomar una deuda, de por qué se cobran intereses. Estás cobrando por el riesgo de que otros no te paguen su deuda y de que te queden debiendo. Perdón, pero ¿qué clase de pendejada y estupidez es esta? No sé, disculpen por el exabrupto, pero sinceramente el argumento presentado es tremendamente frustrante de lo tonto que es. Volvamos al ejemplo de la tienda de vinos en una sociedad abstemia. Si vos decidiste sacar una deuda para poner un puto negocio de alcohol en una sociedad que rechaza la bebida y evidentemente tu negocio no sale bien, ¿eso es culpa del banco o tuya? Si no podés pagar tu deuda, no es culpa del banco, sino que tu idea de inversión fue tremendamente estúpida. No es una idea de abuso que aquel que te prestó en confianza quiera cobrarte el préstamo en la misma. Es una idea de abuso pedir prestado y no querer devolver lo pedido. Al final, ¿sabes cómo se llama eso? Se llama robo. El que debe, paga, refinancia su deuda, habla con el banco y lo hace. Vive por debajo de las posibilidades, trabaja y devuelve la plata que pidió, como se debe. Total, el dinero que te dio el banco no te lo mandó a poner en una idea tan estúpida, y vos tenés que hacerte cargo de tus errores y responsabilidades como adulto que sos. Lo mismo para algunos estudiantes que no pueden pagar su deuda universitaria. Todo por haber estudiado algo tan estúpido como filosofía y letras pensando que ibas a ganar plata y salir bien de eso. Cuando le dices a los normies que los bancos son instituciones malvadas, el 80% de ellos no va a entender por qué. Ajá, en serio le dice enorme a gente que no sabe tanto como él. Jaja, qué vergüenza ajena. Nada, pero ya en serio, creo que en una de las pocas cosas que Daniel hizo un buen trabajo de investigación fue en la parte bancaria, ya que genuinamente hasta podría decir que comparto la opinión sobre este tema, pero es algo a lo que a mí me gustaría dedicarle un video completamente aparte, dado que es un tema harto complejo, que sería mucho mejor tocar por mi cuenta, por lo que bien ahí, pero les digo que recién vamos a la mitad, así que prepárense.
Porque incluso si todos estos bancos y compañías multimillonarias están trabajando básicamente al día, incapaces de mantenerse en pie si tan solo un par de cosas empiezan a salir mal al mismo tiempo, la respuesta de los gobiernos y los bancos es salvarlos, porque ellos son la economía. La razón por la que los estados salvan a las grandes instituciones financieras es para no causar una crisis económica. Normalmente esto se da en los países de gran fuerza económica, potencias mundiales. Tienen problemas con instituciones como bancos y terminan imprimiendo moneda para rescatarlos. Estas malas prácticas normalmente se dan cuando un sector económico está centralizado y tiene más poder que el mismo estado. Esto es lo que pasó en el 2008 con Lehman Brothers. Ahora entramos en el debate moral. ¿Debería una sociedad salvar a una institución financiera de un ricachón que jugó a ser Dios y le salió el tiro por la culata? Claramente no. Si compitió en el libre mercado y lo hizo mal, no hay razón para que yo, una persona que apenas sobrevive, tenga que pagarle a este pendejo que no supo operar su banco. Por lo que de hecho coincido con el argumento de Daniel, puesto a que aun si él es comunista o eso parece, a veces hasta me llega a parecer que tiene argumentos liberales, lo cual es bastante chistoso teniendo en cuenta que, al menos eso creo, él es comunista. Y la versión comunista de los salvatajes es la nacionalización de las empresas, una práctica demasiado normal en el comunismo, pero bueno, tremendo. Ser pobre es caro, muy caro. Cuando ves a alguien sin hogar, mucha gente lo ve como un fallo moral. ¿Por qué no consigue un trabajo y deja de ser un holgazán para conseguir una casa? Cuando la verdad, para conseguir cualquier trabajo digno, lo mínimo que vas a necesitar es un comprobante de domicilio. ¿Y cómo consigues un comprobante de domicilio si no tienes hogar? Lo cual causa que esta gente tenga que depender o de trabajos informales o ilegales, los cuales o pagan una baba o los ponen en contacto con las autoridades. Y claro, no olvidemos que para rentar, conseguir un crédito o algo más, vas a necesitar comprobar ingresos. Y buena suerte haciéndolo sin un trabajo legítimo, que de nuevo necesitas un comprobante de domicilio para obtener. Después de haber tenido el testimonio de personas de México, he llegado a saber que había también lugares de acogida o iglesias que legalmente te dejan poner su dirección de residencia y así conseguir un trabajo. Pero aun si no, bajo la experiencia que he visto a mi alrededor o me han contado, claro, en mi país el trabajo informal es real y algo que hasta te diría normal. Y me parece tonta la idea de que el empleador, una persona que sale beneficiada de tener una persona sin contratación, le avisa a las autoridades de que éste hace eso. Y tampoco uno que la batalla para conseguir un trabajo. ¿Qué va a decirle a las autoridades? ¿Que las condiciones son paupérrimas y su salario es poco? No sé, es tonto. Porque hasta con un poco salario se puede alquilar algo. Aun si no es lo mejor, es algo y con eso ya podés ir escalando. No niego que sea una mierda intentar salir de la pobreza extrema. Claro que es una mierda, es difícil y más si no contás con una educación, pero es difícil, no imposible. Volviendo al trueque, la economía internacional nace de esa necesidad de intercambiar con otros países o gobiernos, que no necesariamente aceptan la misma moneda. Una nación necesita tela, otra tiene carne y hacen el intercambio todos felices. Pero ¿recuerdan cómo dije que el trueque es un juego deshonesto y con claros perdedores y ganadores? Pues esto aplica también en la economía internacional, ya que obviamente el país con más potencia económica o militar va a decidir los términos del trueque, y siempre lo harán inclinándose a su favor. La idea del trueque se transmite al intercambio entre papel moneda de los países. ¿Vas a aceptar el papel moneda de otro país para tu intercambio o lo forzarás a usar el tuyo? De eso depende todo, porque recuerden, el dinero no tiene un valor en sí más que el que el gobierno le da a este. Y por eso aceptar pagos en otra divisa es peligroso para la economía local. Estás básicamente aceptando que su dinero es igual o más valioso que el tuyo. Y aquí volvemos a la idea de que el mercado es injusto, todo fundamentado con el ejemplo más tonto de la historia de los videos de economía, el de las zapatillas y el pollo. Esto ya lo respondí, un intercambio voluntario entre dos privados es lo que los dos aceptan, incluyendo los términos y condiciones impuestos por alguna de las partes. Eso, si se acepta, es un trato justo. Nadie te obliga a aceptar los tratos impuestos, nadie te va a hacer nada si los rechazás, y si los aceptás, listo hermano, ¿cuál es el problema? Si los aceptaste es porque el trato te conviene y le conviene a la otra parte, no es tan difícil. Ahora, algo en lo que puedo estar de acuerdo es que cada país debería usar su moneda para el comercio internacional, ya que si, por ejemplo, Estados Unidos le compra a Argentina, tendría que hacerlo en pesos, y la demanda generaría una estabilidad mayor a la moneda del país rioplatense. Esta idea la tienen los BRICS, pero por cuestiones históricas y para no complicar más los mercados usamos el dólar como modelo de cambio internacional, cosa que si bien es discutible, es lo que es y punto, papá. Punto y aparte, pero esa es la razón por la que la dolarización de la economía argentina no va a funcionar. El dólar es fuerte no porque es el dólar es fuerte porque Estados Unidos lo usa. Pero para eso vamos a dejar que un viejo amigo del canal lo explique. ¿Vas, Calceto? A ver, esta parte no la voy a poner ni voy a poner ningún clip porque tiene una metralleta de estupideces consecutivas y falaces, la mayoría en contra de Javier Milei, el presidente de Argentina, el cual poco tiene que ver con la economía internacional. Todavía noto algunas
colas ardidas y me pregunto cómo estará con esto de que salió la ley bases. Pero atacando directamente los intentos de argumento de esta media para cum que tiene Daniel, como primer argumento dice que es básico de la economía de cualquier país que un país tenga su moneda propia, la cual puede emitir y manejar a conveniencia. Y sí, efectivamente sería lo ideal, pero lo que pasa es que el gobierno argentino y los políticos no entienden que algo tan básico como la emisión sin respaldo, sin demanda, causa inflación. Ya no es un secreto el debacle inflacionario que tuvimos durante los últimos años, y las razones sobran para decir que el manejo de los políticos es paupérrimo. Tras destruir 5 signos monetarios, queda más que claro que los políticos, en su fatal arrogancia de no parar de imprimir, destruyeron la riqueza de esta nación. Y como mejor alternativa está la dolarización, que si bien no es la opción más perfecta, es la más viable para evitar el malestar de la gente por la inflación y el déficit fiscal. Malestar de la Argentina que siempre ha estado presente en la historia misma. También dice que los países dolarizados, el Ecuador y Salvador, fueron obligados al uso del dólar, cosa que no me consta porque he visto mucha mala fe en este video como para creerlo. Además, cada vez que va alguien a alguno de estos países le preguntan si es que están felices de tener el dólar como moneda, y muchos dicen que sí, pero bueno, aún excluyendo ese dato, Argentina quiere utilizar el dólar por ser la moneda que más usan los argentinos después del peso, que por cierto es de curso forzoso, y lo que quiere Milei es una libre competencia de monedas. Digamos que en algún momento adoptamos el dólar, pero el dólar se va a la mierda y vemos que el euro está estable, le decimos chao al dólar, le decimos hola al euro y es así de fácil. No se te obliga a usar ninguna moneda como lo es actualmente. Claro, para llegar a este punto final hay una transición. Un ejemplo de ese bimonetarismo que se vive en Argentina es justamente también el que tiene Perú, que ahí legalmente puedes usar o dólares o soles, pero la idea de Argentina es dejar de usar el peso y quedar completamente dolarizados hasta que pase algo en el dólar y cambiemos. Y el hecho de que la criminalidad sea alta en estos países no tiene nada que ver con el dólar, tiene más que ver con la inoperancia de las autoridades. Aunque miren, El Salvador está dolarizado y estaba lleno de pandillas hasta que vino un líder que puso orden, y hoy podés estar a las 1 de la mañana tomando un cafecito fuera de tu casa. Además de que México no es que sea un paraíso y ellos tienen una moneda nacional, Otra cosa que dice es que el gobierno estadounidense no iba a vendernos dólares por la bondad de su corazón y que nos íbamos a tener que endeudar, bla 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 bla. Sin embargo, Milei ha comprado reservas al punto de que el Banco Central, anteriormente adeudado por 10.000 millones, parte de la herencia del anterior gobierno, lo llevó a un punto neutro, cancelando muchas deudas, habiendo comprado 17.000 millones de dólares. ¿Saben lo peor? Milei compra dólares desde que entró al poder. Me encanta que le encante hablar del caso argentino sin molestarse en saber lo más mínimo o investigar bien de él. Estados Unidos intentó e intenta lo mismo en Cuba, con una de las razones para el bloqueo de comercio, siendo que el gobierno cubano debe alrededor de 6.000 millones de dólares por todas las empresas que fueron nacionalizadas durante la revolución. Aunque claro, Cuba, siendo Cuba, dijo que lo pagaría cuando Estados Unidos les pague a ellos las deudas por territorios adquiridos de forma ilegítima y que saquen a Guantánamo de sus tierras. Si algo se puede decir de los cubanos es que tienen unos huevotes. Antes de hablar del caso de Cuba, habló del caso haitiano y después del caso de Madagascar. Pero yo no voy a mentirles, del caso haitiano y del caso de Madagascar poco sé, pero el de Cuba tengo una idea más o menos clara de lo que está pasando aquí. Claramente no es para nada lo que quiere pintar Vidia, que victimiza al golpe de estado genocida de Cuba. Primero que nada, el bloqueo de comercio es una mentira, puesto a que ya se ha comprobado que Cuba exporta bienes a otros países y bajo la lógica mítica del bloqueo esto sería imposible. Pero ¿qué crees? Lo hacen, y es lo que está pasando. Por cierto, me da risa que Daniel quiera atacar a los regímenes asesinos defendiendo a regímenes asesinos, que el pueblo odia con toda su alma en la actualidad. Protestas han sido lo mínimo que ha pasado en Cuba desde el último tiempo, y desde la pandemia ese régimen sangriento de los Castro tambalea. Ojalá que caiga por su propio peso y que Cuba vuelva a ser aquel lugar libre que el chacal de la cabaña hoy tomó presa. Ah, y sobre Guantánamo, literalmente hay leyes en Cuba que le dan derecho a Estados Unidos de estar ahí si quieren, y cuanto tiempo quieran. Debieron haber pensado mejor en su soberanía antes de firmar la enmienda Platt. ¿Qué pasaría si todos dejamos de pagar nuestra hipoteca? No nos pueden quitar la casa a todos. De hecho, sería contraproducente para el banco. Terminaría quebrando por tener tantas casas en su sistema. De hecho, en la crisis inmobiliaria del 2008, el banco le sacó las casas a las personas y no necesariamente se terminaron fundiendo. Al haber tantas casas en el sistema, el precio fue cayendo y como vos dijiste, la casa nunca pierde. Y ya acabamos con este video y todos los errores que había desde mi punto de vista. En el video de Vidia, a mi parecer, se usó mucha mitología, si no es mala intención para hacer un intento de fundamento a sus puntos, lo cual en serio fueron muy fáciles de rebatir, porque no ponen un debate económico tal cual, sino al parecer, para mí, es un sentimentalismo absurdo del cual la economía, los
los individuos y al final el mundo no vive. Sinceramente, el video de Daniel fue pésimamente malo en aspectos básicos como el funcionamiento de una moneda, el racionamiento del valor y su teoría. Hasta diría que hay muy mala investigación histórica por su parte. Ojo, no digo que mi crítica sea del todo negativa, porque he llegado a darle la razón o coincidir en ciertos puntos. Más aún, esto no significa que lo que diga en sus pobres argumentos esté bien, ni que los míos sean perfectos. Sin embargo, cualquier crítica bien fundamentada sería recibida con gusto. Si te gustaría saber un poco más de economía sin tener que leer un libro, en YouTube hay una serie de videos llamada Free to Choice de Milton Friedman, un Nobel en economía y liberal clásico. Si bien yo soy más minarquista, este explica muy bien conceptos básicos que Daniel no entiende muy bien. Y para no hacer un video soporífero de 1 hora sin saber, les recomiendo verlo. Si te gustaría ver videos míos explicando economía o algunos aspectos, dejen en los comentarios porque no soy adivino y me gusta tener bien claro eso. Pueden suscribirse, dar like y presentar su apoyo monetariamente con un super chat. Este video tardó principalmente por mi necesidad de hacer que todos los ejemplos sean lo más entendible posible, además de la investigación que tuve que hacer. No quería tener que distinguir entre personas que no saben nada de economía o que saben lo suficiente como para entender estos puntos, así que espero que se haya entendido bien. Ya con esto espero que nos veamos la próxima semana y que les haya gustado este video. Si hay algún tema de interés me lo dejan en los comentarios. Ya, chao chao.